Hola, te saluda el doctor Fernando Dejo, cirujano plástico de la Clínica Vitalia. Hoy vamos a hablar sobre los rellenos faciales, sobre el uso del ácido hialurónico y del relleno con la propia grasa. Hoy les voy a explicar cuáles son las indicaciones de cada uno de ellos, sus diferencias y ventajas. Primero vamos a saber qué cosa es el ácido hialurónico. Este es un componente que se encuentra en manera natural en el organismo. Es una sustancia que está presente de manera abundante en la piel, también en los cartílagos y en el líquido sinovial de las articulaciones. Su uso en medicina estética es producido artificialmente por laboratorios especializados. El ácido hialurónico es un polisacárido, es decir, un tipo de azúcar que tiene una apariencia viscosa o de gel y tiene una propiedad muy importante de atraer las moléculas de agua, de atraerlas y retenerlas. Este ácido hialurónico es importante en la piel, ya que le va a dar el soporte, la estructura y su hidratación. El uso más frecuente y recomendado del ácido hialurónico es como relleno de los surcos nasogenianos, del surco de la comisura del labio inferior o surco de marioneta, para el relleno y aumento de los labios y para el relleno del surco del ceño o del entrecejo. El relleno de ácido hialurónico en estas ubicaciones va a dar resultados inmediatos, muy buenos y satisfactorios en todos los pacientes. Otras zonas donde se puede aplicar el ácido hialurónico es en la nariz, en el mentón, en la línea del reborde de la mandíbula, en los pómulos o en el surco suborbitario, ubicado en el párpado inferior. Para el aumento del mentón, yo particularmente recomiendo el implante de una prótesis de silicona, ya que va a dar un resultado permanente. El aumento con ácido hialurónico o con grasa en la zona del mentón es temporal. En la zona de la línea del reborde de la mandíbula, cuando los pacientes deseen una definición de ella o corregir una simetría, yo les recomiendo particularmente el uso de la propia grasa, ya que en estos casos hay que utilizar una cantidad mayor o mayor volumen. Para el aumento y acentuación de los pómulos se requiere un mayor volumen, por eso mi indicación es el uso de la propia grasa en esta zona. Una vez aplicado el ácido hialurónico, este va a permanecer en el organismo por un tiempo aproximado de entre 1 año a año y medio y va a depender de la densidad. Mientras más denso es el ácido hialurónico, permanece más tiempo. La aplicación del ácido hialurónico dura pocos minutos y se realiza con una anestesia tópica o en crema. Este es un procedimiento ambulatorio y el paciente se puede incorporar el mismo día a hacer sus actividades diarias. Se recomienda el aseo de la zona, pero no la manipulación ni la presión donde se colocó el relleno del ácido hialurónico. El relleno con la propia grasa es un procedimiento ambulatorio de 1 hora de duración, pero requiere la aplicación de anestesia local en la zona donde se va a obtener la grasa, que puede ser del abdomen o de los brazos. Este procedimiento requiere un descanso de 1 o 2 días y el paciente luego de ese tiempo se puede incorporar a sus actividades diarias. Nos han hecho muchas preguntas sobre los rellenos faciales y es momento de responderlas. Esta es la primera. Efectivamente, el resultado del ácido hialurónico es temporal. Su efecto dura de año a año y medio. Luego de eso, el paciente se vuelve a aplicar el relleno con ácido hialurónico. No, hay diferencias entre ellos. Hay ácidos hialurónicos más densos y otros menos densos. Hay ácidos hialurónicos más reticulados y otros que son menos reticulados. Los ácidos hialurónicos más densos se utilizan para zonas donde tenemos necesidad de dar mayor volumen, por ejemplo en las zonas de los pómulos o de los surcos nasogenianos.
El ácido hialurónico de densidad media se puede utilizar en los labios o en la nariz. Y ácidos hialurónicos de densidad baja la podemos utilizar para las líneas de expresión del labio superior o líneas que les llaman del código de barras o para la zona del párpado inferior. Mi recomendación es que el aumento de labios siempre se realice con ácido hialurónico. Esto nos va a dar un resultado más simétrico, más predecible. Bueno, los resultados de una rinoplastia siempre van a ser más estéticos. Si un paciente, por ejemplo, viene por un exceso de dorso, la nariz ancha, la punta muy redonda, el paciente siempre va a requerir una rinoplastia. Colocar rellenos de ácido hialurónico en este paciente va a hacer la nariz, le va a dar más volumen, la va a hacer más grande y un resultado poco estético. Las indicaciones del ácido hialurónico en la nariz deben ser muy puntuales. Se debe colocar, por ejemplo, en una secuela de un traumatismo, en una zona hundida, se le puede hacer el relleno con ácido hialurónico, en una secuela de rinoplastia también, en una asimetría. En esos casos sí podríamos utilizar el ácido hialurónico, que está más indicado, por ejemplo, que colocar la propia grasa en la zona de la nariz. Espero haber respondido a sus preguntas y aclarado sus dudas respecto a los rellenos faciales, cuándo usar ácido hialurónico y cuándo usar la propia grasa. Recuerden que estos procedimientos siempre deben ser realizados por un cirujano plástico certificado y acreditado por el Colegio Médico. Yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estaremos subiendo más contenido sobre la cirugía plástica.